Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en un programa transmitido desde Casa de Gloria aquí en Winter Garden, Florida. Me acompaña como siempre la pastora Nia. ¿Cómo le va? Muy bien y muy contenta por todas las llamadas y todos los mensajes recibidos, y la palabra está llegando, así que continúe orando. Y tenemos una dinámica diferente. Ahora cada programa está saliendo en vivo, de lo que se predica domingo a domingo, y por eso lo hemos dividido en dos secciones, ¿verdad? Ponemos una parte y el siguiente programa continuamos con la otra. Pero ¿qué le parece, Nia, si vemos la primera parte de Vivir en el Espíritu? Amén. Bienvenidos, estamos en un servicio más aquí en Casa de Gloria. Esta vez nos unimos ya también a nuestra transmisión en vivo en nuestras redes sociales Casa de Gloria Oficial, y también un saludo para ABC TV en Ecuador y un saludo para cada lugar donde se retransmite esta palabra, ya sea por radio y por televisión. Bienvenidos, y qué lindo momento que hemos tenido delante de la presencia de Dios. Qué lindo cuando estamos adorando juntos. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Amén. ¿Cuántos sienten algo diferente cuando empezamos a adorar y entregamos el corazón? Amén. Amén. Uno siente que se transforma, ¿verdad? Uno siente que su cuerpo empieza a tomar una vida distinta, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Le voy a compartir una palabra antes de empezar con la prédica como tal, que Dios habló a mi corazón cuando me estaba preparando y alistando. Y me dijo lo siguiente, me dijo que hay que valorar los comienzos. Y me decía, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y esa palabra me retumbó 3 veces. Así que yo sé que el Espíritu Santo te está diciendo hoy, en lo poco le eres fiel, en lo mucho te pondré. Así que vamos a ser fieles en lo poco, para luego esperar lo mucho. Muchas personas solo se quieren sumar cuando ya está lo mucho, pero se olvidan de que hay otras personas que ya pagaron un precio en lo poco. Así que hay que valorar el comienzo, ¿verdad? Valorar ese comienzo. En todo lo que Dios te dé, siempre valora esa porción que Dios te ha dado. Nunca la critiques. No critiques lo que Dios te ha dado. Valora lo que Dios te ha dado. Hoy yo decía también y ministraba en mis redes sociales diciendo que agradece a Dios en todo. Agradécele cuando te da poco, agradécele cuando te da mucho. Agradécele en todo, ¿verdad? Agradece con todo lo que tienes y agradécele lo que aún no tienes. Es decir, ten un corazón agradecido. Y ahí vamos a ver siempre la manifestación de Dios en nuestra vida. Amén. Quería darle esa pequeña palabra antes de empezar en la prédica de hoy, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Yo quiero que usted tenga la palabra cerca, por favor, porque vamos a abrir primero Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7, porque quiero arrancar en el origen para que usted vea la instrucción de Dios, qué es lo que Dios hace con nosotros como hombres, hombre y mujer me refiero, y cuál es ese toque de Dios para nuestra vida. Amén. Así que así también le pido que usted se prepare con la palabra Génesis 2, 7, y luego esté atento a Romanos 8, capítulo 8. Luego esté atento a Romanos 8, que ahí vamos a leer Romanos 8 del 1 en adelante, ¿ok? Pero quiero que mientras tanto estemos en la palabra en Génesis 2, 7, mientras yo sé que usted va a separar el tiempo para buscar Romanos. Así que vaya buscando Romanos porque quiero ir por la palabra, amén. ¿Qué dice Génesis 2.7? Esto es clave porque aquí es la porción que Dios da a nosotros desde la creación. Amén. Quiero que lo lea con cuidado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Quiero que sepa que de toda la creación, de los animales que ya estaban, de los frutos que ya estaban, Dios no sopla a la nariz del perro, no sopla a la nariz de un gato y no sopla a la nariz de un conejo. Dios sopla en la nariz del hombre, y dice la palabra textual, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Yo quiero que usted y yo, a mí me gusta cuando yo leo la palabra, sumergirme en la palabra y sumergirme en la será porque soy creativo, ¿verdad? Yo trabajo mucho en videos
Y cuando uno edita videos y trabajas en el arte, eres creativo y eres imaginativo, ¿verdad? Entonces mi mente está acostumbrada a ver. Soy muy visual. Cuando yo leo que Dios sopla al hombre aliento de vida y el hombre es un ser viviente, yo quiero que usted sepa que en ese momento usted imagínese a Dios, ¿verdad? Soplando aliento de vida tan cerca. ¿Cómo se sopla aliento de vida en una nariz? ¿Usted ha visto a los paramédicos cuando van a asistir a una persona que ha perdido la vida y que tienen que hacerle inmediatamente, tratar de resucitarlo, dándole presión en su pecho? Se llama respiración cardiopulmonar, creo que es. Bueno, no recuerdo, no lo tengo bien las siglas, pero le hacen ese ejercicio, ¿verdad? Que es comprimir el pecho y tiene que acercarse a qué distancia. A una distancia de boca con boca para poder soplar y tapan la nariz, ¿verdad? Para poder entrar aire a los pulmones. Ahora imagínese usted la creación. El hombre está tendido. El hombre está formado ya. Imagínese al Padre viniendo y haciendo. ¿Y qué dice? Y el hombre fue un. Quiere decir que ¿qué fue lo primero que vio el hombre? Cara a cara. Ahí lo vio. En esa etapa, acuérdese que esa etapa no es de pecado. Entonces me sigue, ¿verdad? No estamos hablando ya de la caída del hombre, estamos hablando del origen del hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece a usted que su padre sople aliento de vida y usted se pare, usted abra así y como ser viviente lo vea a él? ¿Cuántos decimos amén? Quiere decir, y aquí viene la palabra, ¿no? ¿Cuál es el propósito original con el que fuimos creados? Usted y yo no fuimos creados para cumplir metas personales, que son lícitas, sí, pero no fue la intención de. Nosotros no fuimos creados para comprar una casa y vivir en ella. Nosotros no fuimos creados para tener el carro del año. ¿Qué es lícito? Sí. ¿Que hay que tener casa? Sí, qué bueno que la tenga, ¿verdad? Pero sí me sigue cuál es mi intención. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados para tener un encuentro cara a cara con mi Padre. ¿Ah? Nosotros fuimos creados con el aliento de Dios dentro de nosotros. ¿Ah? Ese es el origen de nuestra creación. Que de ahí en adelante el hombre haya hecho sus metas, está bien. El problema es cuando dentro de tus metas te vas olvidando de que fuiste creado con un propósito. Escuche bien lo que digo. El problema es que cuando en tus metas te olvidas de que fuiste creado con un propósito. Diga conmigo, mi propósito original. Mi propósito original Es adorar a Dios. es adorar a Dios. Mire, usted el resto lo puede hacer o no hacer. Por eso hay pobreza y hay riqueza, ¿verdad? Yo quisiera tener mucho dinero, pero Dios me ha dado una porción para mi vida, ¿verdad? Ahora, hay personas que tienen menos de lo que yo tengo, pero pueden tener más de lo que yo tengo. ¿Qué quiere decir? Que en tu dinero, por eso el apóstol siempre fue claro, y Jesús fue claro en la Biblia, cuando vino la mujer que entregó casi nada en la ofrenda, Dios es la que dio más. Porque Dios, cuando se trata de ofrendas o de diezmos, no mide billeteras, mide corazones. Mide obediencia. Tú le desobedeces con $1, con 1000, 10,000. ¿Me entienden lo que le digo? Sí. Es obediencia. Entonces, fuimos creados con un propósito. Entonces yo quiero llevarlo al diseño original de la creación de Dios para que entendamos la palabra viviendo por el Espíritu. Porque si no, no la vamos a entender. Entonces, ¿cuál es nuestro diseño original? Aliento de vida por mi nariz. ¿Cuántas veces leyó ese versículo? Pero quizás hoy está diciendo, mira, qué tremendo, ¿no? Dios se acercó, el Padre, y me tiró su aliento de vida en mi nariz y ahí el hombre fue un ser viviente. ¿Verdad? Y ahí le da instrucciones, ¿verdad? Señorear sobre la tierra, señorear sobre los animales. O sea que el hombre vino a ser puesto para sojuzgar todo lo que ya estaba creado, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque era con la persona con la que el Padre se comunicaba. La presencia de Dios andaba libremente antes de la caída. Antes de la caída era un estado, en el paraíso, un estado de eternidad, ¿verdad? Hasta que vino la caída y ahí ya las cosas cambian. Pero como vino la caída, quiero que sepa también que dentro de la caída, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre se paseaba a su presencia, ellos ya descubren que están desnudos, todos lo sabemos, y cuando salen del paraíso, ¿qué pasa? El Padre los arropa con unas pieles para que ellos puedan ir. Quiere decir que ya ese amor de padre a hijo estaba desde antes de la creación. Amén.
Amén. Entonces yo quiero que usted se vea en ese plan. Si usted hoy no acepta esa identidad, usted la prédica no la va a poder entender. Si usted cree que en su vida y su propósito de vida es simplemente ir a su trabajo, cumplir sus horas laborales o estar en casa haciendo sus quehaceres, estando de cualquier manera, y usted lo ve que está bien, sí, está bien que haga esa parte. Pero si has descuidado tu parte de origen, de identidad, que realmente eres Dios y tú son uno, y que Él busca que lo adores y que estés comunicándote con Él, ahí perdimos la línea. Entonces, si hemos perdido la línea, ahí tenemos que hacernos una gran pregunta. Una gran pregunta. Y la pregunta es, si yo no estoy en contacto y adorando al Padre que me dio aliento de vida, entonces, ¿dónde y a qué Dios yo estoy sirviendo? Si yo no me encuentro dentro de ese propósito y yo no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, entonces yo me pregunto a qué Padre, a qué Dios yo estoy sirviendo, porque no, definitivamente no es al Dios que me dio el aliento de vida. Y ahí es cuando tú haces de tu trabajo un Dios. Ahí es cuando viene de tus hijos un Dios. Ahí haces de tu esposo o esposa un Dios. Ahí es donde caes en idolatría. La gente cree que idolatría simplemente es tener un santo en una esquina y tenerlo en la casa para que proteja la casa del mal. Eso no es idolatría. Eso es una parte de. Idolatría es todo lo que es puesto por encima de Dios y lo que te hace ver otra cosa que no sea a Dios. Usted me dice, entonces usted lo que me habla es que yo no trabaje, que no sea responsable por estar con Dios. No, yo nada te he dicho eso. Tú puedes trabajar, tú puedes ser millonario, tú puedes ser un hombre exitoso de negocios, tú puedes ser el mejor de los profesionales. Pero si Dios no está en el centro de tu corazón, lo que tú estás haciendo es haciendo tu casa en una tierra que se va a deshacer en el momento de ejecutar y en el momento de la verdad. Porque todas tus riquezas están basadas quizás en tus propias fuerzas, en tus propios alientos, o porque tú crees que tú lo has hecho por tus propios méritos o por tu propia sabiduría. Y dice Dios lo contrario, que a lo más necio de este mundo escogió para hacerlos los más sabios, y los más sabios de este mundo desechó. Yo le pido que usted simplemente abra su corazón. Yo no condeno la riqueza, tampoco condeno la pobreza, porque pueden haber gente pobre con un corazón perverso y puede haber un rico con un corazón buenísimo. Así que lo que pasa es que como hombres medimos el éxito de acuerdo a los ingresos económicos. Sáqueselo. El éxito del hombre está medido en cuanto se acuerde de que tiene el aliento de Dios dentro de él. Porque ahí tú vas a tus orígenes. Con esto claro, vamos a Romanos 8.1. Amén. Vamos a Romanos 8.1. Romanos 8.1. Voy a leer versículos del 1 al 11, vamos a leer el 15 y el 16, ¿ok? Pero vamos leyéndolo en partes. Romanos 8.1, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, somos libres de la condenación, ¿correcto? Pero siempre y cuando andemos en una vida regulada bajo el Espíritu Santo y no bajo los deseos de mi carne. Y no crea que aquí se habla de pecados considerados por el hombre como graves, simplemente habla de carne. Es decir, que yo no tengo condenación si estoy en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. Pero vamos al punto de Génesis 2.7. Que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe quiénes están en Cristo Jesús? Los que están cerca del aliento de su Padre. Los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, sí. Pero yo puedo tener una decisión emocional 20 años atrás, en una iglesia, chiquita o grande, y mi corazón se volcó por Jesús y yo dije, Jesús, ven a mí, tú vives en mí, tú reinas en mí. Ese amor se quedó allí, ese amor yo lo cultivé, ese amor yo lo procesé, o de ese amor yo me olvidé. Entonces tú no creas que cuando tú le dices a tu esposa, yo te amo, mi amor, eres la mujer de mi vida, y después de 20 años nunca más le volviste a hablar, ¿tú crees que esa mujer va a ser la mujer de tu vida? Claro que no. Ahí no va a haber una relación. Ahí no va a haber nada. Entonces, no es que tú decir, Señor Jesús, tú eres mi Salvador, Señor y persona, y ahí quedó todo, y yo me olvido de ti, Señor Jesús, porque ahí quedaste, entonces yo hago mi vida como yo creo que tengo que hacerla. ¿Sabes lo que pasa? Que ahí tú no estás valorando el sacrificio de Jesús en la cruz. Ninguna condenación está para los que... Yo creo que tú leas bien, ¿verdad? Porque a veces leemos un poco mal. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que ¿qué?
¿Qué dice esa palabra? Están en Cristo Jesús. Yo te digo, ¿sabes lo que significa estar en Cristo Jesús? Cuando yo me voy al original a ver esta palabra y tratar de verlo en el idioma que fue escrito, que es el hebreo, el griego, el arameo, en estos idiomas que enriquecen la palabra de Dios, me doy cuenta que cuando habla la palabra para los que están en Cristo Jesús, es para los que habitan con Él, los que comen con Él, los que conversan con Él, los que tienen comunión con Él. Los que están con Él, los que comen con Él, los que tienen comunión con Él. No dice, ahora pues ninguna condenación hay por los que hace 40 años atrás dijeron Jesús ven a mí y ahí quedó. Hay que tener una relación con Dios. Claro que Dios es un Dios de misericordia, yo lo sé. Yo entiendo que si una persona acepta a Jesús en su corazón, yo sé que esa decisión es inviolable. Y tu Señor está en tu corazón, simplemente que tú no has buscado a Dios, pero llega un momento en que Dios se va a encontrar contigo, ya sea en un proceso bueno de tu vida, ojalá, o en un proceso malo de tu vida. Por eso muchas personas dicen que se acuerdan de Dios en un momento. Siempre el que ha sido cristiano se va a acordar de Dios en un momento y se va a acordar. ¿Sabe cuál es el momento? Si tienes un momento de agonía antes de partir con tu Señor. Ahí tú quieres que te canten 40 himnos, ahí que esté al lado tuyo 5 pastores y que te estén ungiendo cada 5 minutos. ¿Verdad? Porque tú, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Retomar todo lo que no pudiste haber hecho años atrás. Yo te invito a hacer algo. ¿Qué tal si retomamos hoy todo como que si parto mañana? Entonces, no digo que tener a Jesús significa que entonces yo voy a perderlo a Jesús. Si yo no oro en nada, ya lo pierdo y Él se va de mí para siempre. No, porque el Espíritu Santo puede estar contristado, pero está contigo. Y yo sé que el Espíritu Santo te habla y te va a hablar y el Espíritu Santo te va a anhelar, porque esa es la manera de relacionarnos. Pero yo no sé si usted quiere vivir una relación de migajas o una relación con Dios efectiva. Ninguna condenación hay para los que están. ¿Sabe lo que es estar, verdad? Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A ver, iglesia, esto es fácil. La ley era tan dura que no se podía cumplir a cabalidad. Era muy dura la ley, ¿verdad? Entonces vino Jesús y no es que dice se va la ley, pero los que creen en mí, yo les voy a dar la ruta a través del Espíritu Santo y mi sacrificio en la cruz para poder ser libres de la condenación que hay, ya que no puedes cumplir la ley. Pero no vivas en la carne, sino vive en el Espíritu. Es decir, que nuestra carne siempre va a querer que yo ande de tropiezo en tropiezo, de coraje en coraje. Yo realmente es un poco difícil predicar porque a mí no me gusta nombrar pecados porque después usted cree que yo se los nombro a usted. Pero yo le pido que usted piense dentro de usted mismo, porque usted es un hombre y una mujer honesta delante de Dios, y usted sabe cuáles son sus áreas de falencia. A esas áreas le habla. Cuando habla de carne, no vea usted como que es el violador en serie que está en la cárcel. Ese es el pecador. Sáquese eso de su mente. Cuando habla carne, le habla a usted con nombre y apellido. Le habla a todos los que estamos aquí, a los que están en redes sociales y a los que nos pueden ver por ABC TV. Porque ninguno de nosotros ha dejado de pecar. Pero si vivimos en el Espíritu, entonces nosotros tenemos opción a poder ser libres de esa condenación. No vivir en una rutina de pecado, pero sí vivir en una rutina de adoración. Le voy a contar algo. Cuando iniciamos aquí este día, qué preciosa atmósfera en alabanza, ¿verdad? Qué lindo, perfecto. Yo no creo que ninguno de los que estamos aquí, mientras estamos adorando, estamos pensando en cómo pecamos después de adorar. Yo no creo que hay mentes que digan, apenas termine de adorar, yo voy a pecar. Entonces, ahí quiero que me está entendiendo mejor. Quiere decir que usted no anhela una vida de pecado, pero su cuerpo es carnal. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy está bien, pero quizás en la tarde sus emociones son trastocadas.
por una situación, por una persona, por cualquier área, y ahí sale tu carne, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te habla el Espíritu? Te habla que vivir en el Espíritu y no en la carne. Es decir, en el estado que llegas un domingo y adoras, ese es el estado ideal para vivir. Por eso dice que la adoración esté de continuo en mi boca, porque es la manera, dice, orad sin cesar. Porque es la única manera de vivir en el Espíritu. Las personas me dicen, ¿cómo vivo en el Espíritu si yo tengo un cuerpo carnal? Ora sin cesar, que la alabanza esté de continuo por tu boca. Adora a tu Señor día y noche y verás cómo poco a poco esa carne muere. Amén. Mi hermano Julio Melgar falleció de un cáncer terminal. Pero el último video y memoria que tengo de él es moviendo sus huesitos porque ya no había carne. Sus huesitos los movía adorando al Señor en estado de inconsciencia. ¿Sabe con cuánto amó Julio Melgar a Dios? Con el último aliento de su vida. ¿Sabe por qué? Porque uno dice, es que yo te amo con todo el aliento de mi vida. Porque el aliento de vida Dios nos dio. Por eso, con el último que me sale es para ti, mi Señor. Por eso, dicen, pero ¿cuál es la santidad? La santidad radica en una vida de oración, de adoración. Una vida de entrega. Es que el Evangelio no es difícil. Lo que pasa es que es difícil de aplicar. Porque quiero andar, escuche lo que digo. ¿Cuántos en la escuela no fuimos? Decían, usted es un aplicado, decía. O usted es un disciplinado. El Evangelio es fácil de aplicar. Lo que pasa es que nosotros no somos aplicados. Pero el Evangelio es sencillo. Si yo paso orando, si usted pasara como empezamos el servicio. Por eso es que yo le hablo siempre a las personas y le digo que no vengas el lunes que tú el lunes cargues la actitud dominguera. Que el martes tengas la actitud dominguera. Siempre hablo del espíritu del dominguero. Que es ese espíritu que yo entro, vengo a la iglesia y apenas entro, yo me encuentro a todos ustedes a las manos de Jehová. Y yo los veo a todos ustedes saltando con Jesús y los apóstoles alrededor de ustedes. Pero ese mismo corazón tiene que reinar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. El Evangelio no se cuelga y no se marca como decir una entrada del trabajo, que yo pongo mi dedo y marco entrada y pongo mi salida. Quiere decir que yo vengo a la iglesia, marco entrada. Y cuando marco la salida es que ya tengo ahora sí alas para pecar y para ser quien verdaderamente soy, porque ya mostré una cara el domingo y no tengo por qué jalármela toda la semana. No. Porque Dios ve en lo secreto. Dios ve en lo secreto. Amén. Amén, iglesia. Amén. Es decir, que en Jesús, en el sacrificio de la cruz, nosotros pasamos a ser pasados por alto de una vida de derrota y de pecado. Una vida en la que sí hay una esperanza de vencer, pero siempre y cuando lo hagamos en el Espíritu. Es decir, alabanzas, adoración y oración siempre hasta la recta final. Por eso dice el versículo 8:4 de Romanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pero no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa rigidez de la ley se cumple en Jesús. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿No es más fácil? Yo se lo estoy leyendo, es bien fácil. Porque los que son de la carne, y ojo, usted me dice, no, pero esto le está hablando a los inconversos. Ningún inconverso. Esto le está hablando a personas que han hecho decisión de Dios, pero viven en la carne. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Usted va a pensar en la carne. Y los del Espíritu, en el Espíritu. Esto es sencillo, no hay un nivel de vida intermedio en el que a veces yo soy del Espíritu y a veces soy de la carne. O soy del Espíritu, entonces yo recibo las bendiciones del caso. O soy de la carne y recibo lo que recibe alguien que anda en la carne. ¿Qué recibe alguien que anda en la carne? Angustia. Yo no he conocido un pecador contento cuando ya está redimido por Jesús. Ni esas noticias de escándalo que salen de pastores que han tenido tropiezos. Siempre han confesado que vivieron infelices durante cada tropiezo. Es decir, que nadie peca en paz. Porque usted carga a Dios con usted. El problema es que tiene que darle esa cabida para que Él gobierne por completo en su vida. No porciones, simplemente. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ya prediqué de este versículo, sino que lo quería leer aquí. Así que lo que quiere Dios es un nivel de paz, ¿verdad? Es decir,
Si yo me ocupo en la carne, me ocupo de la muerte, ¿verdad? Pero el ocuparme del espíritu es vida y paz. Conozco muchas personas que tienen que tomar una Xanax para poder dormir. Conozco personas que tienen que tomar una pastilla para poder dormir. Mi propio caso, años atrás, tenía que tomar algunas pastillas para poder estar bien durante el día inclusive. ¿Sabe por qué? Porque me faltaba vida y paz. Entonces yo vivía una vida en mi carne. Pero usted puede decirme, no, pero yo no vivo una vida de pecado. Yo considero que vivo una vida, correcto, lo dijo bien, usted considera. Lo que pasa es que su tabla de medida es muy contraria a la tabla de medida de Dios. Entonces cuando nosotros nos medimos y nos creemos hombres buenos de acuerdo a la tabla de mi propia visión, pero no a la tabla de mi visión espiritual. La visión que usted tiene de usted mismo es diferente a la visión que Dios tiene de usted. Cuando usted logra empatar la visión que Dios tiene de usted con la que usted debería tener de usted, ahí usted está viviendo una vida con paz. Es decir, cuando usted empieza a realmente volcar su vida a Dios por completo, no ser bueno. Ser bueno, la gente confunde el ser bueno con dar una limosna. Yo no le hago daño a nadie. ¿Y quién ha dicho que usted tiene que hacerle daño a alguien en la vida? Es lo normal no hacerle daño a nadie. Yo he escuchado esa frase, y es que yo no le hago daño a nadie. Perfecto, es que nadie te manda a hacerle daño a la gente. No te justifica el hecho que tú no lo hagas. El no hacerle daño a nadie es igual que cualquier otro hombre que no hace nada malo. O sea que no te hace ser más santo. Pero si yo no paso metido en problemas, ¿quiere decir que tú quieres estar en problemas? No. Eso, nada de lo que tú creas que te justifica para bien, está bien. Lo único que te puede a ti dar vida y paz es que tu vida la rindas a los pies de Jesús. Que tú estés orando, que tú estés adorando, que tú estés alabando. Es decir, yo no me puedo relacionar con las personas, entonces yo no puedo tener vida social. Claro que tú la puedes tener. Pero a donde quieras que vayas, ¿no dice la palabra que tú seas la luz de Cristo? A donde quieras que tú vayas. Porque donde pisar en la planta de mis pies, ¿esto lo vas a reclamar para Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere 24/7, a cada momento predicando, en cada momento hablando de Él, con mis amigos, en lo social, en el cóctel si quieres ir al cóctel, si quieres ir al brindis, anda al brindis, yo no brindo, pero voy al brindis para estar en el brindis y no brindo, y no importa, pero comparto con ellos, pero ¿con qué objetivo? ¿Con el objetivo de figurar? ¿Con el objetivo de estar con mis amigos para sentirme bien o con el objetivo de que mis amigos conozcan al Dios que me ha liberado? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Lo que pasa es que a veces nos avergonzamos del Evangelio y queremos vivir doble vida. La vida del domingo, pero la de lunes a viernes, ahí sí me avergüenzo del Evangelio. Porque no quiero que mis amistades y mis círculos íntimos me tachen de religioso. Por Dios se toman decisiones. En Dios no hay términos medios. Si soy de Dios, soy de Dios. Vas a tener fallas, sí, pero soy de Dios. Que mi círculo cercano conozca que yo soy de Dios. Que yo le pertenezco a Él, que yo le sirvo a Él. Sí, que este es el hermanito aburrido que no baila, ese soy. Pero ¿sí sabes cuántos han buscado el hermanito aburrido que no baila cuando ellos están en crisis? No importa que te digan que eres el hermanito aburrido que no baila, que eres el hermanito aburrido que no toma, que eres el hermanito aburrido que no fuma, etcétera. Está bien. Yo ya no me siento mal para nada. Para nada. Yo hasta lo bromeo. Ya, sí, desde que me convertí al Señor, digo, yo tengo 2 pies izquierdos. Pero antes era salserín. No tomas nada, ni brindas. No brindo. ¿Por qué? Porque ya Dios quitó el gusto del alcohol en mi boca. No, ¿por qué no brindas? No, porque me hace daño. No. Porque Dios me quitó el gusto del alcohol en mi boca. Y no veo que dices malas palabras porque Dios transformó mi boca. La que tenía de cloaca la puso ahora sí de boca para Cristo. Porque antes era uno mal hablado, ¿verdad? Boca sucia. Pero a veces queremos ocultar y maquillar todos los cambios que Dios ha hecho para que nadie se ofenda afuera. Usted sea de Cristo y sea de Cristo. Si usted es de Dios, es de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando las personas vean seriedad en su relación con Dios, van a valorar el Dios que usted tiene. Pero cuando no lo vean así, sino que lo ven temeroso, que le da hasta vergüenza, la gente nunca va a valorar lo que usted tiene. Yo soy feliz. Yo camino día a día sabiendo que mi Señor está conmigo. Y donde quiera voy y lo hablo. En cualquier círculo que esté, lo digo. Si me toca orar, oro. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hay un grave problema. Muchos cristianos hoy en día se están avergonzando del Evangelio.
Hoy, ¿qué va a decir eso, pastor? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Sí, cuando no lo hablas, cuando lo ocultas. Peor aún, cuando te preguntan y lo niegas, como Pedro negó. Yo sé que esta palabra ha sido de edificación para su vida, pero no se puede perder la continuación. Porque en esta dinámica estamos poniendo de esta prédica, hacemos 2 programas, porque gracias a Dios nos da el tiempo para poder escuchar la palabra así, cada semana, y poder discernir cada palabra que se habla aquí y poder también ver este programa que sea de bendición para ellos. Así es muy importante que hagas esa aclaración, porque no es que repetimos los programas, sino que las prédicas están divididas en 2 partes para que se puedan ser edificados. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Amén. Será entonces hasta la nuestro próximo próxima. programa. Bendiciones. Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo.